como ya avanzaba la consejera, para andar en todas estas cuestiones, hoy nos acompañan grandes ponentes y empezamos con uno de la casa. Él es don Fernando García Barba Hernández, inspector analista de la Unidad de Organización, Planificación e Inspección de la Calidad de los Servicios del Cabildo de Gran Canaria, y va a hacer una radiografía del personal del Cabildo de Gran Canaria, un análisis de la situación y perspectivas del futuro. Cuando quiera. Gracias. Hola, buenos días. Darles la bienvenida a esta segunda edición de la jornada. Y bueno, al igual que el año pasado, antes de las ponencias de nuestros invitados, pues explicamos el plan de recursos humanos del Cabildo de Gran Canaria. Este año, y dada la temática de las ponencias, pues entendíamos que era procedente hacer una radiografía, un análisis de la situación del personal en el Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Tal y como ha adelantado la consejera de Recursos Humanos, donde pues, bueno, hay una situación que no es crítica, pero sí es preocupante y hay que considerarla, ¿no? Entonces, bueno, es una situación que ha motivado también la organización de la jornada de hoy, de este primer día. Y bueno, pues vamos a ampliarle estos datos, esta información fundamentalmente con la situación del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Entonces, bueno, partimos de unos datos generales. Perdón, no se me escuchaba. Partimos de una plantilla con aproximadamente 1.400 empleados. Aquí estamos hablando solamente de personal funcionario y laboral. Ven que se reparte prácticamente un 50%. No estamos incluyendo ni el personal de los organismos autónomos ni el personal de las entidades públicas empresariales. En los distintos grupos en los que se divide este personal, pues hay un predominio de los grupos 4 y 5, fundamentalmente por el gran número de personas que trabajan en los servicios de obras públicas y medio ambiente, que hacen que estos grupos sean los predominantes, ¿no? Y también destacar el grado de estabilidad de la plantilla. En el Cabildo tenemos aproximadamente un 75%, bueno, 73% de personal que es funcionario de carrera o laboral fijo, ¿no? Ahora vamos a desarrollar con un poquito más de profundidad estos datos. Si vemos en estas dos gráficas de aquí, en la de la izquierda vemos cómo han evolucionado las plazas del Cabildo de Gran Canaria en los últimos 15 años. En la derecha representa lo mismo, pero en términos porcentuales, ¿no? Los incrementos y descensos que ha experimentado. Entonces, bueno, tampoco, para que no nos llevemos a engaños, la gráfica está sobre una escala de 1000, es decir, partimos desde 1000 directamente, no es que desde el 2004 al 2005 haya habido un incremento del doble, ¿no? Este aumento se debe fundamentalmente a una transferencia de personal que hubo de la comunidad autónoma al Cabildo de Gran Canaria. Luego entramos en la época de bonanza económica, estamos voy a apuntarlo, en los años 2005, 2006, 2007, donde hay una estabilidad de la plantilla y un ligero crecimiento de una manera moderada, y a partir del año 2009 empieza el descenso, fundamentalmente debido a la crisis económica. También teníamos la tasa de reposición cero, y a partir del año 2015 es cuando se empieza a recuperar el empleo, ¿no? O sea, vemos como, por ejemplo, aquí, en los años estos, del 2010 al 2015, el descenso acumulado prácticamente ha sido de un 8%, ¿no? O sea, el Cabildo llegó a disminuir en su plantilla en un 8%. Por último, el dato del incremento del 2017 al 2018 se debe no a un aumento de la plantilla en sí, sino a la necesidad de contratar personal que participaba en las campañas de incendios, que era personal indefinido, no fijo, y ha habido que contratarlo por sentencia, ¿no? Si analizamos la oferta de empleo público del Cabildo de Gran Canaria en los últimos años, bueno, en los últimos 10 años, vemos cómo en el año 2005 hubo una oferta de empleo público muy numerosa. Aquí tenemos lo que son los gráficos y aquí tenemos los números absolutos, ¿no? O sea, prácticamente en todas sus modalidades, tanto para personal funcionario como para personal laboral, así como los correspondientes promociones internas y turno de discapacidad, llegamos a casi 250 personas, ¿no? En el año 2005. En el 2008, digamos, se sacaron los restos, lo que todavía quedaba por sacar, y a partir de ahí ya el Cabildo pues obtuvo un grado de estabilidad bastante alto, de prácticamente el 70 y pico %, por lo tanto ya, por una parte, no era tan necesario seguir sacando ofertas de empleo público, y por otra parte también tuvimos la crisis económica, ¿no? Entonces, vemos que es significativo el dato de que entre los años 2009 al 2011 apenas hay oferta de empleo público, y de los años 2012 al 15 es que directamente ni aparecen en esta gráfica porque no hubo, ¿no? Y ahora, de manera leve y moderada, se va recuperando el empleo público, vamos sacando oferta de empleo público un poco en consonancia con las jubilaciones que va teniendo el Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Que estamos en aproximadamente unas 35 o 40 al año.
Y bueno, como dato significativo también, la antigüedad del personal en la corporación, un 30% de la plantilla tiene una antigüedad superior a los 25 años. Esto es un dato que así a simple vista pues no es ni positivo ni negativo, pero sí debe tenerlo en cuenta la corporación para aprovechar el conocimiento que ya atesora ese personal, porque en un espacio de tiempo no muy grande pues se va a jubilar, para por una parte evitar que ese conocimiento se vaya y para por otra parte también pues planificar el relevo de ese personal, ¿no? Si con plazas nuevas o con otro tipo de plazas, ¿no? Y para esto pues bueno, tenemos a los ponentes aquí que nos van a hablar largo y tendido sobre ello. Ahora vamos, para ir terminando con esta pequeña introducción, a explicar una serie de variables en función de la edad y el sexo, ¿no? La primera de ellas es la edad. Entonces, si pueden ver, voy a acercar esto. En la imagen de la izquierda tenemos la pirámide de población de la isla de Gran Canaria. Hemos puesto solamente las franjas de edad de las personas comprendidas entre los 25 a los 69 años, entendiendo que es la edad en la que trabajan, ¿no? Y la de la derecha es exactamente la misma pirámide, pero la del personal que trabaja en el Cabildo de Gran Canaria. Vemos que no se corresponden para nada en absoluto y digamos que las lecturas que podemos hacer aquí, pues bueno, partiendo de este dato que vemos aquí, que la edad media es de 50 años, otra lectura es que lo reflejamos aquí igualmente, el 75% de la plantilla tiene más de 45 años. En las franjas de edad mayores, por así decirlo, desde mayores de 50 años, hay un predominio del sexo masculino y, sin embargo, en las franjas de edad más jóvenes es la mujer, digamos, la que está accediendo al empleo público, ¿no? Digamos que el poquito rejuvenecimiento que está teniendo el Cabildo de Gran Canaria viene del lado de las mujeres. En lo que se refiere a los distintos grupos, vemos en la gráfica de la izquierda los grupos A1, A2, aquí, para los que se exige una titulación universitaria para el acceso. Hay un claro predominio del sexo femenino, fundamentalmente en la franja de edad de 45 a 49 años, y a medida que vamos bajando en la edad, pues esa diferencia se va ampliando, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que las mujeres están accediendo más al empleo público, en este caso al Cabildo de Gran Canaria, y lo están accediendo a los grupos altos. En los grupos más bajos está más repartido la distribución. En lo que se refiere al vínculo, prácticamente es calcada a la anterior. O sea, hay un predominio de las mujeres, entendiendo que bueno, pues la mayoría de las plazas de los grupos altos suelen ser de plazas de funcionarios, ¿no? Pero son gráficas en las que prácticamente son muy similares, ¿no? Partimos del hecho de que la mitad de la plantilla, prácticamente la mitad, un 47% funcionario y un 53% es laboral. En lo que se refiere a la estabilidad, es decir, a los fijos o a los de carrera, es curioso el dato porque aquí sí que hay una mayoría de hombres, o sea, sobre todo también en las edades mayores. O sea, el hombre, digamos, ocupa las plazas, la mayoría de las plazas de funcionario de carrera o de laboral fijo, y sin embargo, en las plazas de interinos o de sustituciones hay una clara mayoría de las mujeres. O sea, ¿qué lectura hacemos de esto? ¿Qué nos quiere decir? Que son las mujeres las que están accediendo a todas esas plazas de nueva creación, a las interinidades en plaza vacante o a las sustituciones. O sea, la diferencia es abrumadora. Y otro dato también que refleja esta gráfica es que no solamente están accediendo ellas, pero lo están haciendo a una edad, digamos, a partir de los 40 años aproximadamente, ¿no? O sea, no están accediendo recién acabados sus estudios, sino ya lo están haciendo pues, cuando han tenido cierto recorrido profesional y por una razón u otra, pues han decidido intentar acceder, y lo han conseguido, al empleo público, ¿no? Entonces también esto nos sirve a nosotros para reflexionar sobre si los sistemas de selección que estamos utilizando, que se utilizan en el Cabildo, son los más adecuados, o si lo que queremos es que pues entre gente ya con una experiencia profesional, o si por lo contrario lo que se quiere fomentar es más la oposición pura y dura, o otro tipo de sistemas donde se facilite que a lo mejor que la gente más joven pueda acceder al empleo público, ¿no? En cuanto a los niveles, entendiendo nivel por diferencia entre puesto base y puestos superiores, pues también hay un claro predominio del sexo femenino. O sea, son ellas las que ocupan fundamentalmente los puestos superiores, y más cuando nos acercamos a una franja de edad entre los 45 y los 55 años, ¿no? O sea, esto tiene una lectura sencilla, porque si son ellas las que están accediendo más a los puestos de funcionarios y a los grupos A1, A2, pues es normal que
tengan luego más probabilidades de acceder a los puestos de jefatura, ¿no? Y bueno, para ir terminando ya, esto ya como una curiosidad, hemos agrupado por distintas áreas temáticas las consejerías, bueno, no las consejerías, sino las competencias del Cabildo de Gran Canaria, y donde se ve claramente que, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con obras, con carreteras, lo que llamamos nosotros, con territorio, y medio ambiente, pues hay un claro predominio del sexo masculino, fundamentalmente porque sus plantillas están formadas por operarios de carreteras, operarios de medio ambiente. En el área social y lo que llamamos nosotros área temática, que son pues consejerías más pequeñas, más de oficina, como puede ser transporte, industria y comercio, juventud, hay un predominio de las mujeres, y luego hay otras áreas pues donde ya está un poco más repartido, ¿no? Pues bueno, en definitiva, estos son los datos que reflejan la situación del personal del Cabildo de Gran Canaria en el día de hoy. Entendemos que pues bueno, era necesario plantearlo para que sirviera un poco de preámbulo a las ponencias que nos van a impartir los invitados de hoy. Pues nada, muchas gracias y les dejamos con ello. Gracias, señor García Barba, por su intervención. Tiene la palabra Carles Ramio Mata, es el vicerrector de Planificación y Evaluación Institucional